A ti, buenas tardes. Lo primero será comunicaros, transmitiros unas breves normas para el mejor funcionamiento de esta sesión. Por favor, todos vosotros como participantes, mantener la cámara apagada y el micro silenciado, como os decía al principio, para asegurar la calidad de la señal de la imagen, por lo cual pues, os agradezco que cumpláis esta norma. Esta sesión se va a grabar con el objetivo de que podamos publicarla posteriormente en nuestro canal de Hayes en YouTube, por lo cual pues, que seáis conscientes que cualquier participación que hagáis, principalmente pues, en base a vuestras preguntas, aparecerá reflejada en la grabación. Es una sesión absolutamente participativa, por lo cual pues, os animamos y os pedimos que participéis. Vuestras preguntas, aportaciones serán fundamentales, pero para un buen desarrollo de la sesión, lo que sí que os vamos a pedir es que dejéis registradas las preguntas ahí en el chat y luego pues tanto yo como el equipo de marketing de Hayes iremos recuperando todas las preguntas y se las iremos transmitiendo a los ponentes, por lo cual, por favor, durante todas las preguntas que vayan surgiendo durante el desarrollo de la sesión, ir escribiéndolas en el chat y luego las recuperaremos una hora. Con esto propiamente comenzamos la sesión y esta sesión pues al final tiene un objetivo concreto y es por qué Hayes organiza este tipo de sesiones, por qué Hayes organiza la sesión pues, el enfoque y la importancia de la tecnología sanitaria en España. Y es por un lado la apuesta decidida que tiene Hayes a la hora de unir, pues, por un lado a las compañías y a los profesionales, las compañías y los candidatos. Estamos en un momento en el que el ámbito sanitario y la tecnología sanitaria ha pasado de ser importante a ser crítica. Muy posiblemente vosotros como pacientes, usuarios o personas que habéis tenido el interés y la curiosidad de informaros, seguro que conocíais qué tipo de compañías desempeñaban y tenían productos y soluciones dentro del ámbito de la tecnología sanitaria, pero ninguno de nosotros nos podíamos imaginar hasta la llegada de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, la pandemia del COVID-19, y las compañías de tecnología sanitaria iban a abrir y cerrar muchos de nuestros telediarios. Muchos de nosotros conocemos cómo las pruebas de diagnóstico son fundamentales para conocer la evolución de la pandemia. Muchos de nosotros hemos descubierto pues, nombres y compañías y tecnologías absolutamente desconocidas. Los ventiladores son un pues, excelente ejemplo y la verdad es que es fundamental dar un poco de luz a este sector, un sector, como os decía al principio, en cierto sentido pues, no conocido para el gran público, pero verdaderamente fundamental para nuestra salud. Y es por ello que contamos con la presencia de 4 directivos de 4 organizaciones punteras dentro del ámbito de la tecnología sanitaria en España. Nos acompañan, por un lado, os enseño los nombres, Ana Irma Borrón, es la directora de Recursos Humanos para el Sur de Europa de Siemens Healthineers. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. A continuación, te daré paso para que puedas presentarte pues, con mayor detalle. Rocío Casado, directora de Recursos Humanos de Iberia para Boston Scientific. Rocío, muchísimas gracias también por acompañarnos. Marta García, directora de Recursos Humanos para Iberia de Electronic. Gracias, Marta. Y por último, Antonio Macías, director de Recursos Humanos de Iberia para Edwards Life Sciences. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como veis, es un ponente espectacular de profesionales pues, con una dilatada experiencia y que bueno, pues van a hacer de esta sesión pues, muy divertida, porque al final no deja de ser pues, el enfoque divertida, porque haremos pues, muchos conceptos más comprensibles, divertida porque conseguiremos que
que conozcamos un poquito mejor pues, en qué consiste pues, la tecnología sanitaria y sobre todo cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo. Bueno, pues, se ha escrito una rayita roja, no sé qué ha pasado en la pantalla, pero... Pues, ponentes, nuestros protagonistas, vamos a conocerles un poco mejor. Pues, tal como os había dicho, le doy la palabra a Ana. Ana, por favor, pues, paso a abrir el micro para poder presentarte. Ana nos contará unas breves reseñas de su carrera profesional, simplemente para poner un poco de contexto y conozcáis quién es, y también pues, unas ligeras notas sobre su compañía. Muchísimas gracias, Ana. Todo tuyo. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, muchísimas gracias por haber contado conmigo y darme la oportunidad de participar en esta charla, en este diálogo con compañeros de profesión y de sector. Y bueno, y de esta manera poder compartir experiencias y aprender. Y a ver si algo nos lo podemos llevar a casa, porque creo que las circunstancias que nos rodean es un trabajo de equipo, no solo de equipo de una cierta empresa dentro de ese ecosistema, sino de la sociedad en general. Entonces, encantada de contribuir y aprender en la conversación. Muy brevemente, como decías, para no empezar a meter el rollo y ir a lo que interesa, que es la conversación de más tarde, mi carrera profesional siempre se ha desarrollado en el mundo de los recursos humanos, eso sí, en diferentes industrias, en diferentes países, en diferentes partes de la cadena de valor de recursos humanos, pero hace 5 años tuve el gran privilegio de meterme en la industria sanitaria y de la tecnología sanitaria. Un mundo que es fascinante y sobre todo para mí personalmente por el propósito que tenemos. Y es, bueno, pues cómo mejoramos la calidad de vida de un paciente y cómo en general nos ocupamos y nos preocupamos de la salud de las personas. Y para mí esto es un propósito muy importante más allá de un trabajo y de trabajar para una organización en particular. Y moviendo un poquito más, para daros una pequeña pincelada para aquellos que no conozcáis Siemens Healthineers, pues como lo vengo a decir, siempre el foco es el cliente y teniendo en nuestra mente y en nuestro foco, el paciente, y teniendo en nuestra mente y en nuestro foco el paciente, desarrollamos tecnologías punteras e innovadoras, así como servicios que ayudan al sector sanitario a que esa vida del paciente incremente. Y bueno, creo que ya está bien por mi parte. Estupendo, Ana, muchísimas gracias. Gracias. Os introduzco a Marta. Marta, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Sergio, Dejo el micro. por invitar. ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy encantada de participar en este foro. La verdad es que deseosa también bueno, pues que luego establezcamos algún tipo de diálogo, de preguntas, porque yo creo que ahora cualquier punto de conexión, de unión nos viene fenomenal, no solo del punto de vista un poco social, que también nos hace falta, sino porque todo suma ahora mismo, ¿vale? Tenemos pues muchas preguntas, muchas incertidumbres y yo creo que estos foros nos ayudan a todos los profesionales. Yo llevo vinculada a Medtronic pues muchísimos años, una gran parte de mi trayectoria profesional está en esta compañía. Somos una compañía pues, multinacional norteamericana centrada fundamentalmente en el área cardiovascular, que luego ha ido extendiendo hacia un portfolio pues muy amplio de tecnología médica. Y yo tuve hace años, cuando empezaba en el mundo de recursos humanos, pues tenía un objetivo muy claro, que era trabajar en una empresa ligada al sector sanitario. No sé si me viene porque quería ser médico y pues eso no fructiferó, no me veía ahí y yo creo que fue el camino dentro de
mi formación, que es en el área de recursos humanos, de estar lo más pegada posible, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo llevo tantos años aquí porque la verdad creo que es un sector estupendo en el que trabajar, y es verdad que ahora mismo es un sector clave, es un sector probablemente más visible que hace unos años. Y la verdad es que es una compañía bueno, que es verdad que no nos habíamos visto tan probablemente metidos en temas de medios. Somos compañías endogámicas con una visibilidad en cuanto fuera del sector sanitario pues más pequeñita, y yo creo que ahora bueno, pues hemos tenido una visibilidad mayor, y probablemente eso también haya pues reforzado nuestro posicionamiento también de cara a, bueno, pues a nuestras operaciones, bueno, pues a las soluciones que podemos dar. O sea que yo creo que es muy, muy buen momento para hablar de tecnología médica. Marta, muchísimas gracias. Tío, bienvenida. Hola. Hola a todos y nada, bienvenidos. Muchísimas gracias, Sergio, por invitarnos. La verdad que es un placer compartir este panel con compañeros del sector, y no sé si vamos a divertir a la gente, pero desde luego espero que la sesión sea entretenida y que aporte valor, ¿no? Que eso yo creo que es lo interesante. Bueno, como veis, yo represento a Boston Scientific. Nosotros somos una multinacional americana con más de 40 años de historia, que lo que hacemos es desarrollamos, fabricamos y comercializamos dispositivos médicos implantables para terapias mínimamente invasivas, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Porque a veces cuando es un discurso tan técnico, ¿no? Pero es verdad que lo que vendemos son dispositivos súper pequeñitos, tecnología puesta a punto para el cuerpo humano, ¿no? Muy fuertes también en la parte cardiovascular, con cardiología intervencionista y periférica, también en ritmo cardíaco, los stents, los marcapasos y otras terapias terapéuticas como la neuroestimulación, súper novedosa, la endoscopia y la urología y el suelo pélvico. Y sobre mí, bueno, pues he tenido la oportunidad de desarrollarme en diferentes sectores, diferentes industrias. He trabajado en KPMG, en consultoría, he trabajado en MSD en Pharma, y ahora desde hace 14 años ya, que me parece que fue ayer, estoy en mi casa, que es Boston. La siento como mi casa. Es una compañía, no sé, increíble, no solo por lo que hacemos, sino por la gente. Yo creo que uno de nuestros valores más grandes es el equipo que tenemos. Y nada, y desde hace 8 años lidero la posición de recursos humanos para España y Portugal. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Y por último, Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y bueno, y gracias, Sergio. No puedo poner la cámara porque parece ser que alguien la, la ha bloqueado. No sé si tú me tienes que dar acceso, Sergio. No sé. Ya. Sí. Pues bueno, buenas tardes a todos y como decía, muchas gracias, Sergio, por la invitación, y bueno, estoy deseando compartir esta experiencia con mis compañeros de profesión y a ver qué podemos aprender entre todos. Para aquellos que no me conozcan, pues bueno, mi nombre es Antonio Macías y estoy liderando el área de recursos humanos en Edwards Life Sciences, tanto para España como Portugal. Y bueno, para ir un poco más al detalle, más hacia lo personal, pues soy ingeniero mecánico y biomédico de educación. Tengo aproximadamente sobre 15 años de experiencia en el sector de la tecnología sanitaria. En Edwards Life Sciences llevo 7 años y medio, pero en recursos humanos este es mi segundo año. Y un poco cómo he llegado a recursos humanos es siguiendo mi carrera, mi desarrollo profesional, que me ha acercado a mi propósito, ¿no? Ayudar a las personas. En el ámbito más cercano y más personal, pues bueno, estoy casado, tengo 2 niños, Sofía de 4 años y Alejandro de 8, y que bueno, y que aprendo y disfruto a partes iguales con ellos. Sobre nuestra compañía, sobre Edwards Life Sciences, somos un líder global en tecnología sanitaria.
bueno, nos mueve, como bien han dicho mis compañeros en esta industria, nos mueve la pasión por los pacientes y desarrollamos soluciones innovadoras en el ámbito de las enfermedades estructurales del corazón y cuidados críticos. Trabajamos juntamente con los profesionales, médicos, doctores, investigadores más conocidos del mundo para desarrollar nuevas tecnologías que puedan dar soluciones a necesidades de los pacientes que no están cubiertas. Esto lo digo porque me gustaría remarcar que somos una compañía con un claro foco en I+D y bueno, muestra de ello es que anualmente invertimos sobre un 16% de las ventas mundiales en I+D. Para conocer más Edwards, yo diría que tenemos una estrategia basada como en 3 pilares. El primer pilar es foco y como ya he dicho antes, tenemos un claro foco en enfermedades estructurales del corazón y monitorización quirúrgica. No salimos de ahí, nuestro portfolio está siempre marcado en estas 2 áreas. Innovación, vuelvo a repetirme, hacemos gran inversión en I+D todos los años para poder lanzar aquellos productos que cubran necesidades de pacientes que hasta el momento no han sido cubiertas. Y luego liderazgo, no solo queremos liderar el mercado en cuanto a productos se refiere, bueno, queremos liderar el mercado desde otros puntos de vista, como por ejemplo implementar robustas prácticas en cuanto a ética empresarial, por ejemplo. En los últimos 4 años hemos sido nombrados como de las 20 mejores empresas en cuanto a ética. Y por último, solo dar 2 pinceladas para que conozcáis más nuestra cultura. Por un lado, gran foco en diversidad y inclusión. Y muestra de ello es, los llamamos Employee Research Group. Son grupos que trabajan en diferentes áreas de diversidad e inclusión. Son grupos liderados por empleados que van proponiendo medidas y estableciendo procesos o prácticas. Y luego, por otro lado, la responsabilidad social corporativa. Y como ejemplo tenemos que uno de nuestros objetivos mundiales es que el 100% de nuestros empleados participen al menos una vez al año en acciones caritativas o en actividades caritativas. Con esto, Sergio, creo que te doy paso a ti otra vez. Estupendo, Antonio. Muchísimas gracias. Sí. Pues como veis, afortunados que somos de tener pues, este panel de expertos. Y os explico lo que vamos a hacer a partir de ahora. Hay un bloque de preguntas. Estas preguntas las iré pues, narrando y se las trataré de una forma general pues, a los ponentes con la intención de que todos ellos contesten a todas las preguntas pues, con absoluta libertad, pues, tal como les pedí a ellos en el comienzo y en la preparación de la sesión. Cualquier pregunta que os surja, por favor, pues ir reflejándola pues, en el chat. Confiemos que tengamos aproximadamente pues, media hora o 20 minutos, media hora para poder pues, atender vuestras preguntas, por lo cual pues, no tengáis dudas que así lo haremos. Bueno, la verdad que, como veis, pues esta pandemia no está trayendo nada bueno, pero sí que hay algo en el que yo sí que quiero pues, marcar pues, la atención o fijar la atención, y es la colaboración entre las compañías. Es decir, pocas veces hasta ahora estamos viendo tantos proyectos en los que pues, participan de forma combinada pues, diferentes organizaciones, compañías privadas, colaborando pues, en el desarrollo de tecnologías, pues, en productos. Y bueno, pues este es un ejemplo más pues, con una absoluta transparencia. Pues, 4 pues, directivos de recursos humanos quieren participar en una sesión de forma conjunta. Por lo cual, pues gracias de nuevo. Entonces, la primera pregunta, y dirigida a todos, es ¿cómo estáis gestionando en vuestras organizaciones las operaciones durante la COVID-19? Entonces, siguiendo el orden de presentación inicial, Ana, por favor, pues te paso el testigo de esta pregunta. Ok, bueno, a ver, ¿cómo lo estamos gestionando? Es complicado y yo creo que la complicación de esto no fue solo al principio, que nos pilló a todos por sorpresa. Como nosotros hablamos dentro de nuestra organización,
puede ser que como directivos y líderes cada uno teníamos experiencias de gestionar crisis internas, varias crisis internas, ¿no? Pero te llega una pandemia como esta y a todos nos pilla de nuevas. Y creo que esto hay que reconocerlo. Entonces, bueno, lo primero que intentamos hacer dentro de esta incertidumbre y esta situación totalmente nueva y desbordante que nos llegó fue establecer cuáles son los pilares que nos iban a mover. Qué pilares iban a ser los fundamentos que sí o sí nuestras actividades se iban a enmarcar, ¿no? Y lo que teníamos claro desde el principio eran 3 puntos. Y además esto fue algo que no hubo que tener grandes charlas, sino que yo creo que además esto es resultado de ya la cultura y el tipo de compromiso que teníamos. Es decir, lo primero, número 1, es asegurar la seguridad y la salud de todos los Herciniers, de todos nuestros colaboradores y todos nuestros colaboradores. Obviamente estamos en un sector, como el resto de los compañeros comentarán, en el que es una suerte que en estos momentos estamos siendo reconocidos, o en el tiempo del confinamiento estuvimos reconocidos como actividades esenciales, porque obviamente no nos hace meternos en conversaciones pues poco afortunadas, como pueden ser ERTES, etcétera, etcétera. Nosotros todavía tenemos una actividad. Eso es una suerte, es un privilegio, por lo que decía antes, el poder contribuir a la solución de la pandemia, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, responsabilidad para con la sociedad, para con el sector sanitario, pero también para con nuestros colaboradores y colaboradoras. Entonces, número 1, la seguridad. Y obviamente esto en qué se traslada, algo muy básico, pero que fue complicado, asegurarnos de que todos nuestros empleados y empleadas sí tenían que llevar a cabo una actividad en un centro médico, en el hospital, que fueran con las sumas medidas de protección, con los famosos EPIs. Y esto puede parecer muy básico, por supuesto, es lo mínimo que se puede hacer, pero en momentos de pandemia, cuando ni siquiera la administración y el gobierno pueden encontrar mascarillas para el personal sanitario, pues lo que parece algo muy básico se convierte en toda una aventura. Y entonces el poder gestionar todo esto, lo que son los EPIs, etcétera, etcétera, es algo que trajo mucho esfuerzo, pero que a Dios gracias, por el bien de todos lo conseguimos. Entonces, esto de una manera. Y por otra manera también, no tanto al principio, pero sino cómo evolucionaba la pandemia, porque yo creo que esa es parte de la complejidad también, que cada día esto evoluciona, las necesidades son diferentes. Ahora entramos en una fase que puede ser muy diferente a la que ya hemos vivido. Entonces, el tener que todo el rato adelantarte al qué podrá pasar, eso es algo que lo tenemos muy consciente, pero como os iba diciendo, en un principio era asegurarnos los EPIs, pero luego era también, muy inmediatamente después de esto, empezamos a centrarnos en la seguridad física, pero también mental. Y yo creo que esto es algo que COVID nos ha dado la oportunidad de realmente centrarnos en esto, que igual en el pasado no nos habíamos centrado tanto, estoy siendo totalmente sincera. Y ya para acabar, los otros 2 puntos claves para nuestras actuaciones son el continuar con el apoyo al sector sanitario. Obviamente se ha vivido y nuestra gente ha vivido situaciones muy complicadas en pleno confinamiento, cuando una máquina, ya puede ser una máquina de resonancia, una máquina de ultrasonidos, una máquina de análisis de pruebas tanto sanguíneas como de otro estilo, se estropean. Hay que ir a ayudar, hay que ir a reparar. Y entonces, bueno, pues esto era absolutamente primordial para nosotros. Y luego también teníamos como objetivo el asegurar que manteníamos una continuidad de negocio. Ha habido muchas cosas que se han puesto en paro, ha habido muchos trabajos que hemos parado, pues por todo lo que os he comentado de, por un lado, salvaguardar la seguridad de nuestros empleados, por otro lado, el seguir manteniendo un cierto apoyo a nuestros clientes. Entonces, bueno, pues medidas de totalmente parón de ciertos trabajos que no son necesarios, aun asumiendo los potenciales factores económicos. Eso no era en ese momento para nada algo que nos preocupara. También, justo un par de días antes de que se decretara el confinamiento, nosotros ya habíamos mandado a aquellos que teníamos nuestro trabajo en oficina a trabajar desde casa.
Entonces, bueno, un poquito ya para resumir, seguridad y salud de los empleados, el asegurar el apoyo X necesario para el sector sanitario y asegurar la continuidad de negocio. Muchas gracias, Ana. Pasamos contigo. Marta, por favor. Sí, pues a ver, bueno, me imagino que me ponéis vosotros la cámara o tengo que ser yo, ya no sé. A ver. Me parece que me ponéis. La verdad es que no sé. Ahora ya puedo. Ahí está. Perfecto, mucho mejor. Bueno, pues la verdad es que muchas similitudes realmente con Ana, lógicamente. Han sido, yo creo que meses muy complejos y hay una cosa que nosotros establecimos desde el principio, que fue el establecer transparencia en el sentido de no saber y decirle a los empleados realmente que íbamos a navegar en un mar pues, desconocido y que tomaríamos decisiones sin, en muchos casos, un conocimiento. Es decir, la transparencia de reconocer que a lo mejor nos equivocábamos, ¿vale? Pero que estábamos en línea de comunicación directa para que fuese bidireccional y decirnos, pues por aquí sí, por aquí no. Yo creo que esto fue una de las cosas que hicimos primero desde el comité de dirección. Teniendo eso como premisa y reconocer que a lo mejor nos equivocábamos en decisiones, lo siguiente que hicimos, muy similar lógicamente a Ana, es poner al empleado en el centro, ¿vale? En todo. Y eso yo creo que pues también va marcando mucho las decisiones que vas tomando, en el sentido de no solo equipar, no solo dar garantías en desplazamientos, equipos, formación, tecnología, etcétera, etcétera, sino también en el sentido de pues personas que sobre todo, ¿no? al comienzo pues podían tener miedo, simplemente eso. Decidir que estaban protegidas, ¿no? Yo creo que eso también hizo que el empleado sintiera que podía trabajar con garantías. Otra de las decisiones importantes yo creo que vino muy marcada efectivamente por el estar dentro de una actividad esencial, lógicamente. Yo creo que el empleado en general en nuestras compañías y en Medtronic es un empleado con un grado de orgullo, ¿no? Y de un reconocimiento claro de la labor importante que ha hecho siempre. Pero es verdad que en este momento el mensaje de todos a una y a disposición de nuestro paciente y nuestro cliente fue otra de las claves, ¿no? De cómo fuimos gestionando las operaciones. Es decir, ponernos a escuchar a los clientes que necesitaban y a disposición de ellos. Eso nos marcó también la manera de trabajar, es decir, ha habido unidades de negocio muy impactadas, para lo bueno y para lo malo, es decir, con unos picos de actividad tremendos, sobre todo en aquellas terapias o dispositivos ligados a COVID-19 y todo lo contrario, es decir, actividades que se han reducido muy drásticamente en los últimos meses al ser pues terapias electivas, ¿no? Entonces, cuando tienes colectivos en las organizaciones con ritmos de trabajo muy distintos, pues al final una decisión importante es, oye, estamos todos a una, vamos a trabajar colectivamente para dar una solución. Es decir, hemos tenido incluso trasvases de empleados de unos negocios a otros para dar respuesta. Hemos tenido velocidades muy diferentes, ¿vale? Hemos tenido, antes decía, yo creo que si algo nos ha puesto más en valor de lo que estábamos, yo creo que es a la hora de la capacidad o la disponibilidad de los clientes de escuchar
cómo podíamos ayudar en cuanto a soluciones integrales, el poder ayudarles a hacer más accesible el acceso a determinados pacientes no COVID a las terapias, desde seguimientos remotos, plataformas de monitorización, hacer los posoperatorios o los preoperatorios más cortos o incluso no tener que ir a los hospitales. Bueno, pues todo eso ha requerido de creatividad mucho más ágil, toma de decisiones mucho más rápidas, poner gente, teníamos estructuras bueno, pues acotadas a un número de negocio, unas cifras de negocio que varían en un momento determinado, ¿no? La agilidad de poder recolocar recursos, de poder tener gente trabajando en esas soluciones, en esas plataformas que se necesitaban en un periodo muy corto de tiempo, pues yo creo que ha sido también una de las claves y probablemente uno de los cambios más importantes. Al final somos compañías muy grandes, somos compañías con tomas de decisiones en muchos casos lentas, ¿no? A veces. Y yo creo que esto es una de las cosas también que hemos aprendido, a ser más ágiles, ¿no? A poder dar respuestas más rápidas a los clientes e incluso, pues eso, movilizar recursos en una compañía tan grande cuando es necesario. Muchas gracias, Marta. Rocío, por favor. Bueno, realmente tengo poco más que aportar, pero bueno, os cuento lo que hicimos en Boston. Nosotros, como ya decía Ana, nuestro ADN y objetivo de compañía es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado donde nos han necesitado. Es verdad que incluso en los picos más altos de la pandemia, y cuando estábamos todos confinados, teníamos nuestros héroes internos yendo a los hospitales, ¿no? Como decía Marta, es verdad que hubo diferentes tipos de empleados, ¿no? Aquellos que tenían que ir porque sus terapias son de riesgo vital y aquellos que a lo mejor sus terapias eran de mejorar la calidad de vida del paciente, pues esas terapias se han pospuesto durante muchos meses durante la pandemia, ¿no? Con los empleados de oficina, ¿qué pasó? Pues bueno, todas las áreas de soporte de un día a otro, y en cuanto dijeron los coles que cerraban, dijimos, si los coles cierran, nosotros tenemos que irnos a casa. Nos fuimos a casa. La verdad que este simulacro no planificado parece que ha salido bien porque la gente sigue en casa y solo unos cuantos voluntarios estamos en la oficina. Pero bueno, nos dimos cuenta también que teníamos los sistemas, los procesos y las herramientas para que todo el mundo pudiese teletrabajar desde casa. Y como os decía antes, ¿cómo se han visto afectadas nuestras operaciones? Pues riesgo vital algo menos, las terapias de mejora de calidad de vida del paciente un poquito más. Y estamos viendo ahora qué pasa con esta segunda ola, ¿no? Que da un poco de miedo. Ya se empieza a notar en algunas regiones, se empieza a notar en hospitales y en algunos servicios. La verdad que está siendo difícil porque nunca sabes, ¿no? Hay hospitales que están siendo muy preventivos, no quieren tener las UCIs con gente, entonces se están posponiendo muchas cirugías a lo mejor algo menores, pero que están mandando a los pacientes a casa por no bloquear las UCIs en los hospitales, ¿no? Eso es lo que estamos percibiendo que está pasando, ¿no? Y la verdad que el futuro en algunas de nuestras terapias es un poco incierto y lo será, yo creo, que hasta que tengamos una vacuna o podamos controlar el virus de alguna manera. Gracias, Rocío. Antonio, por favor. Sí, pues bueno, Sergio, gracias y ya no sé qué más añadir porque es súper completo, pero bueno, voy a dar las pinceladas y un poco definir lo que nos caracteriza a Edwards en este aspecto, cómo hemos gestionado las operaciones durante este periodo. Y bueno, lo primero que quiero decir, y un poco alineado con lo que han dicho mis compañeras, es que nosotros en Edwards siempre, a pesar de la pandemia, siempre hemos tenido el enfoque a largo plazo, que es siempre ayudar a nuestros pacientes. Entonces, para ello,
para que esto ocurra debemos tener empleados comprometidos, enfocados y saludables. Entonces es aquí donde hemos puesto más foco en estos meses, en nuestros empleados. Ya lo venimos haciendo desde antes, pero ahora aún era mucho más necesario para asegurar su salud tanto física como emocional. Y bueno, y en términos generales, como todos sabéis, ¿no? Hemos vivido una situación sin precedentes, por lo que necesitamos un cambio de mentalidad en cuanto a la relación con empleados, pacientes, clientes y el resto de stakeholders. ¿Y cómo nos hemos organizado en las operaciones en Edwards? Pues yo dividiría como 3 grupos, ¿no? En nuestro caso. Personal de oficina, personal de campo, que incluyo ventas y especialistas clínicos, y luego, por otro lado, laboratorio, porque, bueno, para vuestra información, en Valencia, en nuestra sede en Valencia, tenemos un laboratorio de investigación de producto que damos servicio a todo el mundo, o sea, que es que esta área no ha podido parar. Entonces, en cuanto a personal de oficina, gracias a un proyecto que hicimos en el 2019, en cuanto a flexibilidad, desde antes de la pandemia, desde una semana antes, ya pudimos estar trabajando desde casa. Luego os contaré un poco más sobre este proyecto. Ahora, en esta nueva situación, en esta nueva realidad, hemos hecho un plan de reintegración en el que aseguramos, lo primero es la salud de nuestros empleados, reduciendo el aforo, aumentando medidas de limpieza, desinfección, pero hemos ido a un modelo mixto. Algunos días puedes venir a la oficina, otros no, dependiendo de la ubicación, y es de carácter voluntario. En cuanto a al personal de campo, para mí estos han sido los que realmente han tenido que reinventarse, ya que las actividades más triviales del día a día no podían hacerlas, ¿no? O no podían hacerlas como estábamos acostumbrados. Entonces hemos tenido que desaprender y volver a aprender, utilizando herramientas digitales para conseguir ese acercamiento virtual y establecer nuevas formas o nuevos canales de colaboración con médicos o lo que llamamos healthcare professionals. Bueno, esto, mi opinión es que ha venido para quedarse y que las compañías estamos poniendo foco en ello. Y por último, el laboratorio, ya para cerrar, como os había dicho, gracias a que somos una actividad esencial, han podido continuar durante la pandemia, siguen trabajando. Aquí lo que hemos hecho es un plan de contingencia muy robusto para que, bueno, en el caso de que sucediera cualquier cosa, esto nunca parara, porque abastecemos a todo el mundo desde aquí, desde Valencia, en cuanto a investigación de producto. Y eso sería todo, Sergio. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, pues un breve apunte antes de pasar a la siguiente pregunta, y es lo que todos estáis comentando como algo muy natural. La verdad es que no lo ha sido. Es decir, tiene muchísimo mérito, por lo menos por mi parte, el que hayáis podido pues, cambiar el rumbo de organizaciones muy grandes, con pues, planes estratégicos bien definidos, y que de una forma sobrevenida pues, tenéis que reorientar vuestro servicio, teniendo en cuenta que a su vez vuestras soluciones están dirigidas al profesional asistencial, a los hospitales, propiamente dicho, que ha sido el foco de atención del COVID-19 durante todo este tiempo. Por lo cual, pues, todo lo que contáis de una forma pues, muy, muy humilde, como bueno, pues hicimos lo que teníamos que hacer, pues, sin duda tiene todo su mérito. Pasamos a la siguiente pregunta. Os agradezco que vayáis introduciendo preguntas en el chat. Podéis hacerlo de forma privada a mí o dejarlo de una forma expuesta para que todos lo vean, y una vez finalizada pues, el bloque de preguntas formales, pues pasaremos a trasladar las vuestras. La siguiente está más relacionada con vuestra plantilla. Es decir, ya habéis adelantado en parte pues, cuáles son pues, los diferentes retos a los que habéis tenido que asumir, pero la pregunta en cuestión sería: ¿cómo gestionáis el clima y el compromiso de vuestros trabajadores en este momento? ¿Qué impacto tiene en este punto el teletrabajo? Pues, Ana, comenzamos de nuevo contigo. Ok, pues a ver, la gestión del compromiso, creo que ya lo hemos dicho todos los que hemos hablado.
es parte del ADN de los profesionales que se dedican a este sector el ya tener un compromiso bastante intrínseco, ¿no? Y de hecho es que no hemos tenido que incentivar de una manera especial o tomar ninguna medida extraordinaria para que cualquier colaborador o colaboradora saliera a hacer lo que había que hacer. Creo, esto por supuesto ha sido parte de lo que hemos vivido en Siemens Healthineers, pero creo que es más allá de solo Siemens Healthineers y probablemente que las compañeras y Antonio comentarán lo mismo. Eso sí, la única manera de nosotros asegurar este compromiso es, como he dicho antes, asegurando las medidas de seguridad y de bienestar físico y emocional. Eso es lo que hemos hecho, pero no hemos tenido que realmente pensar en esquemas de incentivación o de reward, absolutamente para nada. Cuestión del clima. Bueno, pues algo muy básico también, pero que a veces se nos olvida, es el poder de la comunicación continua y transparente. Creo que Rocío ha mencionado esta palabra antes. Comunicación, comunicación, comunicación a todos los niveles, del manager a los colaboradores, del equipo de dirección a toda la organización, del equipo de dirección y recursos humanos con la representación social, que ha sido clave también el estar todos a una, ¿no? Con la representación social. Y esto es algo que creo que también nos ha ayudado. Llevamos varios meses, varios años intentando trabajar y tener unas aspiraciones culturales dentro de Siemens Healthineers muy claras. Y estas aspiraciones culturales, y hemos implementado pues, varias prácticas para que estas aspiraciones se hagan realidad, pero básicamente es una cultura que esté basada en una cosa tan sencilla y a veces tan complicada como el diálogo continuo. El diálogo continuo y que nuestras relaciones estén basadas en la confianza y en la autonomía. Entonces yo creo que esto que hemos estado trabajando durante, sobre todo los últimos 2 años, muy concienzudamente, nos ha ayudado a que cuando de repente nos hemos tenido que ir todos a casa, cuando hemos tenido que dejar de hacer trabajos en campo, cuando hemos tenido que hacer cosas que no llevamos haciendo antes para ayudar a otras partes de la organización, pues esto que creemos que hay confianza, que porque tú no le veas a alguien sentado en la silla, pues bueno, también está aportando valor, no quiere decir que no está haciendo nada. Todo esto yo creo que ha contribuido a un clima bastante bueno y yo creo que sobre todo, más allá de lo que hayamos hecho como organización, un poquito, lo he mencionado al principio en mi introducción, el propósito. Yo creo mucho en el ser humano y creo que cuando al ser humano le das un propósito mayor, ¿no? Algo más que un objetivo organizativo, o cuando le das un propósito mayor, el ser humano responde. Y yo creo que esto es lo que ha pasado no solo en Siemens Healthineers, pero seguro en otras organizaciones. Y el teletrabajo, bueno, esto es un tema para luego, se lo dejo para otra compañera o otro compañero, porque esto es un mundo también. Estupendo, Ana. Mil gracias. Okay. Sí. Marta, por favor. Bueno, pues el tema del clima y el compromiso, fíjate, a mí es una cosa que me apasiona. Es uno de los temas que yo más tiempo dedico desde mi posición. Y cuando llegó esto de la pandemia, pues la verdad es que me preocupó mucho por muchos aspectos. Yo creo que uno de los puntos centrales es que todos nos hemos sentido vulnerables, sobre todo al comienzo de la pandemia. Vulnerables en muchos sentidos. Vulnerables desde el punto de vista del miedo a perder tu actividad profesional, es decir, el poder, pues un visitador médico, un técnico, decir no voy a tener actividad, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Esto ¿qué impacto va a tener en unos meses en cuanto a mi posición? Vulnerable en el sentido de voy a estar sano, no voy a estar sano, me voy a infectar, no me voy a infectar, no tengo con quién dejar a los niños, los colegios, ¿no? Es decir, es un clima general de vulnerabilidad. Creo que las empresas que hemos podido ir dando respuesta a eso somos las que hemos conseguido no solo mantener pues el clima, el engagement, el compromiso de nuestros empleados,
en los niveles que los teníamos, sino que en algunos casos, y es nuestro ejemplo, reforzarlo. Hemos tenido pues, uno de los resultados, yo llevo muchísimos años en Medtronic, mejores en los últimos años en Medtronic. Y yo creo que no es fruto de nada especial, más que ir dando respuesta a estas cosas, es decir, el poder pues, dar una política de flexibilidad de cuándo conectarte, el poder, lógicamente, si estás en una oficina, pues tener la posibilidad de trabajar en casa, pues porque no tienes con quién dejar a los niños. En fin, nada que no estemos haciendo organizaciones como las nuestras, pero que en esos momentos, a nivel profesional y a nivel personal, son respuestas absolutamente críticas y son las que necesitas, el que te den la equipación necesaria. Y fundamentalmente en esto yo creo que ha tenido también muchísimo que ver los managers. Los managers han establecido una comunicación absolutamente personal, entendiendo esa vulnerabilidad, probablemente porque todos la estábamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que ha habido un sentimiento de empatía absoluto, absoluto. El trabajo de los managers en esto yo creo que ha sido fundamental. La línea de comunicación ha sido fundamental. A mí me gusta mucho esto que decía Ana del propósito, porque es una de las cosas claves que hemos trabajado. Es decir, el crear... Puedes diseñar políticas de comunicación, ponerle un logo, ponerle fotos, lo que quieras, ¿no? Pero al final el que tu empleado entienda por qué estás haciendo determinadas cosas, lo importante que eres. Hay una parte también de orgullo, ¿no? de sentirte un poco héroe, ¿no? en todo esto, que también ayuda al ser actividad esencial, el ver realmente el impacto de la pandemia y lo que tú estás haciendo para solventar esto. Yo creo que bueno, pues esto no cabe duda que genera un compromiso enorme. El teletrabajo es un mundo, yo creo que ha sido uno de los factores claves para muchos de nuestros empleados y lo seguirá siendo, pero no solo hablo de personal de oficina, personal de campo, acostumbrados pues, a un trato directo con nuestros clientes. No ha tenido que ser fácil y no está siendo fácil establecer pues, una relación comercial o una negociación, presentaciones pues virtualmente. Yo creo que esto hay que reconocer el esfuerzo y el cambio que se está haciendo por la parte de la empresa y por la parte de la sanidad de los clientes, pero yo creo que esto ha venido para quedarse, es decir, probablemente no como hemos entendido el teletrabajo en estos meses, que yo discuto que sea teletrabajo, ¿no? Que es confinamiento, pero desde luego ha marcado unas pautas nuevas en la manera de hacer y que va a tener un impacto en la flexibilidad, en la productividad probablemente, pero bueno, son temas que requieren probablemente otro webinar, ¿no? Pero desde luego un impacto enorme. Muchas gracias, Marta. Rocío, por favor. Pues me pasa otra vez igual. Nos están diciendo muchas cosas que yo creo que hemos hecho todos, ¿no? Y yo creo que sobre todo en temas de clima y compromiso, la comunicación y sobre todo en momentos duros de incertidumbre y de confinamiento ha sido súper clave, ¿no? Nosotros cuando empezó esto montamos un equipo en España para llevar a cabo bueno, pues toda la parte de comunicación y qué teníamos que hacer, ¿no? Entonces, cuando mandamos a todo el mundo a casa, nosotros seguíamos conectados, por supuesto de la mano del Country Coordinator, con Legal, con la persona de la Office Manager, IT y comunicación, viendo cómo íbamos a hacer, ¿no? Y hemos hecho de todo en cuanto a comunicación, desde una comunicación formal, haciendo emails o town halls, etcétera, hasta una comunicación mucho más informal, desde conciertos, clases de cocina,
un gym virtual en el que participaban nuestros propios empleados dando clases, hasta cafés de los que compartíamos el libro que nos estábamos leyendo, ¿no? Y yo creo que eso mantiene pues ese vínculo tan necesario, ¿no?, que hemos tenido. A veces hemos comunicado que no teníamos nada que comunicar, pero ahí estábamos haciéndolo. Y creo que la gente agradecía mucho ese tipo de comunicación, ¿no? Y en cuanto al teletrabajo, totalmente de acuerdo con Marta. Yo creo que ha irrumpido de una manera extraordinaria en el mundo de las empresas, que esto viene para quedarse, y aunque en Boston o en nuestro tipo de compañías, por la red de ventas que tenemos, por el tipo de gente que tenemos, ya teníamos cierta cultura del teletrabajo, ahora ya esto ya ha venido para quedarse. Y de hecho creo que va a cambiar un poco la estrategia que tiene la compañía con respecto a las oficinas, ¿no? Nosotros, imaginaros, nos mudamos en enero de este año, nos mudamos a estas oficinas que son maravillosas, ¿no? Lo siguiente, con un montón de espacios para la colaboración, y ahora están vacías. Entonces da muchísima pena. Es verdad que ya preparamos este modelo con sitios agile, sitios de libre disposición, en los que la gente llega, se conecta, etcétera, y perdimos los despachos. Estamos todos en praderas, también muchos de los directores, y ahí estamos trabajando. Es verdad que yo creo que el gran reto viene ahora, y hay que balancear y buscar ese equilibrio entre la integración entre vida personal y profesional, la colaboración, el sentido de pertenencia, y también, por supuesto, dando total flexibilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y parte de nuestro reto como directores de recursos humanos será ir integrando esa nueva cultura. Estupendo, Rocío, muchas gracias. Antonio, por favor. Sí, claro. Pues bueno, Sergio, yo voy a empezar yéndome a lo que ha dicho mi compañera Marta, ¿no?, que le atrae la parte de clima y compromiso, y bueno, a la que me uno, que algún día alguna charla sobre esto. Y me gustaría irme a lo que es la definición, ¿no?, de clima laboral y compromiso, porque básicamente lo que dice la de clima laboral es cómo las personas perciben las condiciones ambientales en la empresa. Y compromiso dice que es la responsabilidad emocional que un empleado tiene hacia una organización. Y si nos damos cuenta, volvemos a lo básico, que son las emociones. Por ello es crucial, y ha sido crucial, el apoyo y acompañamiento cercano, individualizado y personalizado de cada uno de los empleados. Y esto no ha sido solo una función de una responsabilidad de recursos humanos. Cada líder de cada función ha estado haciendo esto, y bueno, y siguen haciéndolo. Se han quedado ciertas prácticas que continúan, ¿no? Durante el periodo de confinamiento a nivel local, bueno, pecamos, ¿no?, de mucha comunicación y muchas reuniones. Teníamos el día lleno de reuniones de Teams, como creo que todo el mundo, pero hacíamos reuniones diarias, semanales, mensuales, asignar tareas, formación, apoyo, escuchar, para reducir esas posibles sensaciones o emociones negativas, ¿no?, y que nos había traído este periodo. Se ha realizado un seguimiento, como decía antes, muy personalizado, y sobre todo en aquellas personas que por su situación personal lo requería, y bueno, y ha resultado bien, ¿no? Todos hemos salido fortalecidos de esta situación. Y por otro lado, haciendo hincapié en lo que ha dicho Rocío, nosotros tenemos un programa que llamamos Total Wellness, que es de bienestar, y bueno, cuando nos pilló, este programa está planteado para que sea todo físico, ¿no? Y cuando nos llegó esto, tuvimos que rápidamente, de un día para otro, virar todo este modelo a que sea virtual. Y hemos tenido, pues, actividades físicas virtuales, apoyo emocional a aquellas personas que lo necesitaban a través de nuestro Employee Assistance Program, clases de yoga, mindfulness, bueno, un sinfín de actividades para bueno, mantener a nuestros empleados saludables. Y bueno, en cuanto al tema estrella, ¿no?, teletrabajo, nosotros
Y luego os contaré un poco más. En el año 2019 hicimos un proyecto de implementación de políticas de flexibilidad, trabajo remoto y buenas prácticas de conciliación. Entonces, bueno, esto nos ayudó a no sufrir en este cambio. Y bueno, y creo que tiene cosas muy positivas el teletrabajo, conciliación, reduce desplazamientos, productividad, que es un tema muy, muy interesante, pero también tiene negativos en el sentido de que tenemos que aprender a trabajar de una nueva forma. Hay que reaprender nuevas formas, sobre todo de comunicación y de hacer negocio en general. Ya para terminar, quiero remarcaros 2 puntos. Uno, el proyecto que hicimos en el año 2019 en colaboración con AROE, que es la Asociación Española de Racionalización de Horarios. Y en ella pues, bueno, analizamos las necesidades de nuestros empleados, las tendencias que había en el mercado, lo que decía la legislación vigente en materia de flexibilidad, teletrabajo, y ya teníamos implementadas políticas de estas 3 áreas. Entonces, una semana antes de que nos confinaran, pues ya todo nuestro personal estaba trabajando en casa, como ya tenían material y ya tenían todo lo necesario, pues la disrupción fue mínima en nuestro día a día. Y por último, volver a marcar que ha sido crucial estos planes de bienestar, el Total Wellness Program que tenemos implementado, porque tenemos empleados con muy diferentes situaciones personales y emocionalmente ha sido crucial darles el apoyo que necesitaban. Y bueno, y con esto estaría, Sergio, de mi parte. Muchísimas gracias, Antonio. Os agradezco pues, a todos vuestras respuestas a la pregunta del equilibrio y compromiso de los trabajadores. Si os parece bien, pasamos de preguntas. La a continuación es, si por un lado es, vamos de tema candente a tema candente, pues el anterior era pues, el compromiso y el teletrabajo, pues la actual es ¿qué ha supuesto la irrupción del SARS-CoV-2, es decir, del COVID-19, en la transformación digital de vuestras organizaciones? Pues, la transformación digital, pues cómo se ha visto revolucionada pues, en estos últimos 6 meses. Ana, por favor, como siempre, comenzamos contigo. Sergio, ¿te importa, para ser justo para todos los que estamos hablando, si empezamos con alguien y así me quedo yo luego pues empezamos, sin tener que decir algo? ¿Te me parece estupendo. A otros. Antonio, empezamos, pasamos a la inversa. Empezamos contigo e invertimos la escalera. Me parece perfecto, Sergio. Así ya no me puedo quejar de que ya lo han dicho todo. Bueno, pues en cuanto a qué ha supuesto en cuanto a transformación digital, ¿no? Pues bueno, yo creo que lo primero que la pandemia nos ha hecho cambiar a marchas forzadas lo que a digitalización se refiere, ¿no? Ya no es una tendencia, es una realidad que ha venido para quedarse y yo creo que ya no hay empresa que no esté hablando de transformación digital y bueno, y mucho más allá, ¿no? Ya están trabajando la mayoría de ellas. Yo desde mi punto de vista, y bueno, yo estoy trabajando bastante en esto porque estoy metido en un proyecto europeo, creo que es crucial que la transformación no es solo tecnológica. Tiene que ir acompañada para llegar al éxito de un cambio de mentalidad y sobre todo un cambio cultural. Esto creo que es muy importante. Por un lado, la necesidad de teletrabajar pues, nos ha obligado a implementar herramientas de trabajo colaborativo, videoconferencias, y en definitiva, nuevos métodos o herramientas que nos permitan realizar nuestro trabajo desde prácticamente cualquier lugar. Y por otro lado, nos ha obligado a salir de nuestra zona de confort. Como bien decía antes, nuestros empleados de campo, sobre todo la gente de ventas y especialistas clínicos, han tenido que buscar y establecer nuevos modelos de trabajo en cuanto a ese establecimiento de relaciones con los clientes y esa forma de llegar a ellos.
Yo creo que en definitiva la transformación digital ha pasado de ser como decía antes, una tendencia a ser una necesidad y que bueno, y lo más importante de todo, que el cambio ha sido de un día para otro, ¿no? Yo creo que esta crisis le ha dado un empujón sobre todo a las empresas aquí en España, ¿no? Que estamos aquí en España, un empujón a lanzarnos sin pararnos mucho a pensar. Gracias, Antonio. Sí, Sergio. Pues, continuando el orden de esta escala imaginaria, Rocío, por favor. A ver, ya está, que pongo el vídeo. Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente era como lo del meme, ¿no? ¿Quién ha traído la digitalización a vuestras empresas? Y aunque no es del todo cierto, el COVID ha ayudado bastante. Bueno, pues nosotros ya estábamos en esa senda. Entiendo que como muchas empresas, ¿no? Llevamos muchos años haciendo esa transformación digital de las herramientas, etcétera. Creo que a nivel interno hay muchas cosas que se van a quedar, ¿no? O sea, Teams se va a quedar, los viajes a Londres, París y Milán, pues a lo mejor ya no serán tan masivos como eran antes y a lo mejor se pueden hacer muchas más reuniones a nivel virtual de lo que hacíamos antes. Y eso va a ayudar a nuestra conciliación también, o sea que tiene muchas ventajas. Y a nivel externo, bueno, yo creo que sí que efectivamente sí que teníamos herramientas, etcétera, no terminaban algunas de explotar del todo y sí que el COVID ha hecho pues que esas herramientas que teníamos preparadas de formación para nuestros médicos, bueno, pues de dar soporte en remoto y de tener pues capacidades también de realidad virtual, todo eso ha empezado a utilizarse mucho ahora con el COVID, ¿no? Yo he visto, había fotos maravillosas que mandaban nuestros equipos de ventas o de marketing de cómo estaban dando soporte a quirófano en remoto y no se había hecho nunca, ¿no? Hasta ese momento. O de cómo estaban haciendo una ponencia, enseñando una presentación de un nuevo producto a un equipo de urólogos, ¿no? En algunos hospitales. Entonces, la verdad que ha sido increíble. El otro día me contaba una vendedora de nuestra división de endoscopia que tenemos una herramienta que se llama Ask Angie, que lo que hace es, mediante videollamada y mediante realidad virtual, puedes conectarte con el médico y el médico puede ver tus manos y tú puedes manejar dónde tiene que tocar y dónde tiene que ir. De tal forma que le puedes enseñar a manejar una consola o le puedes enseñar bueno, pues a montar un producto o a lo que sea. Entonces yo creo que estamos en un momento súper bonito, sobre todo a los que nos gusta la tecnología, a los early adopters, de explorar todas esas vías, ¿no? Y que el futuro está aquí y ya lo estamos haciendo lo que pensábamos que haríamos en un año o algo así. Muchas gracias, Rocío. Ana, muchas gracias por ceder tu peldaño inicial de esta escalera. Sergio. Hola, Ana. Sí, te escuchamos. ¿Me oyes? Sí, ahora te escuchamos. Sí. Vale. Bueno, igual la famosa frase de esta conversación no tengo mucho que añadir, pero sí en torno a los temas que se han tratado. Exactamente lo que han dicho mis compañeros nos podemos identificar. Ahora, igual otro tema que me gustaría abrir no es ya solo la digitalización de nuestras propias organizaciones ni de nuestros productos y servicios, pero sino esto qué significa para nuestra cadena y sector sanitario. Y algo que esto es un reto y probablemente un obstáculo, oía a varias eminencias, no solo del mundo salud empresarial, pero también por parte de la administración, que ya hace años, unos 3 o 4 años, se hizo un estudio en el cual indicaba que a España tenía que invertir 1.400 millones
en tecnología sanitaria para poder llegar a un nivel X, al nivel que se entendía que era el adecuado. Como os podéis imaginar, COVID solo ha hecho enfacitar que esa es la necesidad, si no igual ha subido la cuantía, ¿no? Y cómo para que toda esta magnífica digitalización y nuestros productos puedan llevarse a cabo y podamos invertir en I+D, necesitamos inversión por parte de la administración, por parte del gobierno. Y esto es ahora una gran duda. También leía que no os agarréis a este dato que igual no es totalmente adecuado, pero es un 1,6 o un 1,7 de nuestro PIB que se dedica a sanidad y a tecnología sanitaria, cuando la media de Europa está en un 2,8. Entonces aquí yo creo que uno de los retos y algo que ha supuesto esta transformación digital es que para llevar a cabo y para que todos podamos seguir hacia adelante hace falta inversión, porque bueno, hace falta I+D y es que no hay más que decir, hace falta inversión y esto va a ser un reto para todos nosotros y para la sociedad en general. Hay que dedicar presupuesto a la tecnología sanitaria y esto es algo que obviamente, desafortunadamente, no está ni con Edwards, ni con Boston, ni con Siemens Healthineers, ni con Medtronic. Está un poco más allá. Y bueno, esto es un gran reto de la transformación digital. Pues Ana, completamente de acuerdo. Muchas gracias por introducir el tema. De esos 140.000 millones de euros que dicen que están comprometidas la Unión Europea pues, para digamos, pues, la ayuda a España, pues espero, confío que haya un porcentaje significativo de esas inversiones que estén apoyadas en apoyar a la industria tecnológica, porque sin duda ofrecéis oportunidades profesionales de alta cualificación, sois creadores de empleo, aportáis pues, I+D pues, español de una forma muy significativa. Entonces, si queremos cambiar pues, nuestra dependencia del sector turismo y de sectores de poco pues, valor añadido, pues yo creo que esta es pues, la oportunidad de replantearnos qué es lo que queremos como país. Por lo cual, pues, exactamente. Con esta pregunta y con esta introducción, Ana, pues paso a la última pregunta que está muy vinculada con lo que comentabas y es el futuro. Es decir, de la misma forma que hemos estado pues, pues comentando pues, cuáles han sido pues, vuestras estrategias, decisiones en estos últimos meses, pues ahora os pido pues, cuáles son vuestras ilusiones, esperanzas, objetivos, es decir, qué queréis hacer pues, a nivel individual, qué queréis hacer a nivel de compañía, qué esperamos del entorno farmacéutico sanitario una vez superada la pandemia. Pues, cambio pues, el turno de nuevo. Entonces, Marta, si te parece bien, comenzamos contigo. Bueno, como hemos dicho, hay cosas que a nivel compañía han venido para quedarse y eso va a marcar, por lo menos a nivel de gestión de recursos humanos, yo creo que tiempo. ¿Vale? Tenemos que gestionar cosas nuevas, tenemos que gestionar pues, esto del teletrabajo. Hay una parte también importante ligada un poco al tema de la transformación digital, que es la desconexión. Ya no de lo digital, la desconexión en general, una organización líquida, una organización permanentemente conectada, facilita muchísimo las cosas, pero introduce también elementos muy retadores en todo lo relativo a la gestión de las personas, ¿no? La hiperconectividad yo creo que es uno de los retos también que van a ir ligados a la gestión de los empleados. Del entorno farmacéutico sanitario, yo creo que, como decía al principio, se han abierto canales importantes de comunicación, se han abierto los oídos, ¿no? de algunos stakeholders en cuanto a la importancia bueno, pues de invertir en tecnología, de hacer el acceso de los pacientes más accesible en el sentido de
no va a ser tan necesario que el paciente vaya físicamente a un hospital. Tenemos tecnología que va a permitir que ese acceso sea fácil sin que tenga que ser físico, sin poner en riesgo. Podemos facilitar disminuir listas de espera, es decir, la gestión del entorno sanitario, yo creo que reclama, necesita, y eso yo creo que se ha puesto en relieve, una transformación, lógicamente acompañada de inversión, pero por lo menos el diálogo está abierto, ¿no? Yo creo que esto ha permitido ponernos a nuestro sector de una manera más relevante encima de la mesa, ¿no? Nuestras soluciones, nuestras terapias, nuestros dispositivos, yo creo que tienen todavía más relevancia, ¿no? Y eso es lo que espero, es decir, que esto venga para quedarse, es decir, que esas inversiones pues sean una realidad, ¿no? Yo creo que nuestra interlocución, yo creo que lo que hemos podido aportar en esta crisis es y ha sido relevante. Esa mesa tiene que seguir, tiene que continuar, y yo creo que es uno de los cambios que esperamos en nuestro sector. Muchas gracias, Marta. Realmente el tiempo pasa volando. La verdad es que no era consciente hasta escasos pocos minutos de la hora que es, y tenemos por delante el último cuarto de hora para responder a esta pregunta y atender las preguntas de nuestros asistentes, por lo cual os voy a pedir, Ana, Rocío, Antonio, que a esta pregunta del futuro le dediquéis un minuto escaso. Me vais a disculpar que os meta prisa, pero para que podamos atender a las preguntas que están pendientes del chat. Entonces, si os parece bien, Antonio, un minuto rápido para esta pregunta. Vale, pues no te voy a quitar mucho tiempo, Sergio. Pues bueno, me voy a repetir en algunas cosas, pero que se le continúe dando la importancia, ¿no?, a este sector como el nuestro, que se ha demostrado en la pandemia de la relevancia e importancia que tiene. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que quedarnos. Luego, también que se fomente la compra basada en innovación, ¿no?, y se busque el valor añadido de nuestras tecnologías. Creo que es crucial, ¿no?, que la gente vea cuál es el valor añadido que aportamos. Y bueno, y luego, en cuanto a más relacionado a personas, a recursos humanos, creo que los departamentos de recursos humanos vamos a tener que cada vez ofrecer soluciones adaptadas a nuestros empleados, a las necesidades de cada uno, y se va a acentuar, y que tanto la transformación digital como el teletrabajo están ahí, han venido para quedarse, y seguro que son herramientas que nos ayudan a ser más ágiles, más productivos, pero tienen que ayudarnos también a conciliar mejor y a tener una mejor vida personal, y espero que sea así. Antonio, muchas gracias. Rocío, por favor. Sí, bueno, yo brevemente voy a decir 3 grandes retos. Uno es el coste sanitario. Yo creo que el gasto sanitario en España ahora mismo es de 80.000 millones de euros. Nos hemos gastado 10.000 millones de euros más con el COVID. Yo creo que va a haber muchísima presión en precios, y también tenemos que hacer que el sistema sea sostenible. Tenemos que trabajar para que haya unas terapias mucho más coste eficientes, y que podamos, y por supuesto que haya mayor inversión, como ya han dicho los demás. El segundo gran reto es cómo vamos al mercado, la interacción con el mercado, qué nos va a demandar el mercado, digitalización, cómo iremos, cómo serán las visitas, cómo será el soporte quirúrgico, y por supuesto esto atañe muchísimo a nuestro papel de directores de recursos humanos, porque tendremos que buscar esos perfiles, ¿no?, en el mercado. Y luego nuevos players. Como último reto, nos hemos dado cuenta que durante la pandemia han surgido empresas que históricamente se dedicaban a otros sectores, ¿no?, con otro tipo de estructura y tecnología. Y eso va a dinamizar el mercado, y tendremos que estar ahí compitiendo con ellos. Yo creo que eso va a ser clave en los próximos años, cuando todo esto acabe, si es que acaba algún día. Confiemos que sí, Rocío.
Gracias. Ana, por favor. Muchas gracias, Rocío. Pues como he dicho antes, ¿qué esperamos del sector sanitario? La prioridad y la inversión y el compromiso por parte de la Administración, que la necesitamos para poder contribuir a la calidad del paciente en la manera que podemos contribuir en estas organizaciones. Y luego, más que un deseo o una aspiración para el futuro, algo que como persona aprecio muchísimo y sobre todo también como profesional de recursos humanos, que creo que mucho de lo que hemos hablado en esta conversación está básicamente o se resume como esto nos ha dado la oportunidad de realmente humanizar el trabajo y humanizar el ambiente laboral. Y esto yo creo que algo como persona y como profesional de recursos humanos, pues es algo que le doy la bienvenida con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. A continuación os voy a trasladar las preguntas que bueno, pues, me han trasladado de forma personal, por privado, o están en el chat. Lo único, pues para una mayor pues, eficiencia pues, del sistema, pues voy a trasladarlas, pues voy a leer las preguntas de forma cronológica, es decir, tal como entraron en el chat en su momento, y sí que os voy a pedir que, bueno, pues de los ponentes, quien quiera, que recoja la pregunta, pero que solamente conteste a cada pregunta un ponente para que tengamos la opción de que el máximo de preguntas sean contestadas. Entonces, la primera pregunta es ¿qué competencias y habilidades de los colaboradores internos han contribuido a gestionar mejor la situación con los clientes? ¿Qué nuevos recursos se han puesto en marcha? Pues, si queréis la vuelvo a leer, pero bueno, competencias y habilidades de los colaboradores internos han contribuido a gestionar mejor la situación con los clientes. ¿Qué nuevos recursos se han puesto en marcha? Entonces, por favor, quien queráis, contestad a esta pregunta. Pues Sergio, yo diría que una de las cosas más importantes ha sido la capacidad de adaptación. ¿Vale? Es decir, el tener que hacer una cosa completamente diferente de un día para otro requiere una capacidad de adaptación y de flexibilidad absoluta. Lógicamente por parte del cliente, pero por parte de nuestros colaboradores ha sido absolutamente claro. Otra de las cosas que yo diría, yo no le llamo competencia, yo creo que es uno de los valores que se ha resaltado, es la capacidad, la solidaridad, digamos. Es decir, la capacidad de decir, oye, yo tengo una carga de trabajo menor, mis clientes han cargado tal, yo me pongo a disposición para hacer esto, ¿no? Para poder, digamos, compensar niveles de actividad distintos. O sea que, por una parte, solidaridad, por otra parte, una capacidad de adaptación absoluta. La segunda pregunta no sé cuál era exactamente, recursos. Sí, bueno, estaba relacionado con lo anterior y comentaba, pues, decía, disculpa que había pasado a la siguiente, ¿qué nuevos recursos se han puesto en marcha? Es decir, para poder hacer lo anterior, si ha habido algún nuevo recurso que se haya utilizado. Bueno, nosotros, yo pongo un ejemplo muy concreto, pero es verdad que en nuestro caso ha servido que, por lo menos en mi compañía, ha sido absolutamente innovador, que ha sido hacer assignments temporales, es decir, personas que pertenecían a una unidad de negocio o que tenían un rol determinado, ¿vale? El poder ponerlos en un rol diferente, ¿vale? De una manera temporal, sin que esto afectara a condiciones. Pero ponerlos, cambiarles el rol, es decir, un assignment absolutamente nuevo, ¿vale? Personas que tenían un nivel de actividad bajo o que su experiencia podía ser relevante, ¿vale? El ponerlas a disposición de otra área, de otro negocio, etcétera, etcétera. Y esto lo hemos hecho a través de acuerdos de assignments temporales. Esto no es fácil. Esto no es fácil y requiere de una transparencia absoluta por parte del empleado, por parte del manager, porque el identificar a un empleado que tiene una actividad baja en ese momento no es fácil. No es fácil para el empleado reconocer pues que su nivel de actividad está bajando.
pero es uno de los elementos, y esto es verdad que es muy está muy bueno, ligado a la gestión de recursos humanos, pero es verdad que el hecho de poder jugar con eso a nosotros nos ha permitido poder mantener a todos nuestros empleados. Gracias, Marta. Antonio, esta pregunta va dirigida a ti. Te pido, por favor, pues, concreción en la respuesta para que podamos asumir más preguntas. Pregunta Eugenia en Ciudad. ¿Podrías poner ejemplos de los nuevos canales de comunicación con el personal de campo, por favor? Sí, y bueno, Sergio, he seguido leyendo algunas preguntas y veo que van relacionadas, entonces, bueno, espero si te puedo responder una voy a intentar hacerlo. Bueno, como sabéis, nuestra gente de campo, su trabajo es, y están acostumbrados a ir a visitar a los doctores, a los profesionales de la salud. Esto no era posible y cada vez es más difícil que nos atiendan, ¿no? Entonces, pues han tenido que poner en marcha lo que, bueno, yo llamo, y bueno, ya lo he visto escrito muchas veces ya por ahí, como el e-sales. Y el e-sales ya no es solo hacer una labor comercial, yo creo que tiene una componente de marketing, de ventas, de acceso al mercado y tiene una labor más o menos compleja, porque es captar, de captación, de presentación y de persuasión, y tiene que hacerlo de forma virtual, ¿no? Entonces, ya no solo que utilicemos Zoom o que utilicemos Teams, son esas herramientas, esa capacidad de comunicación, de expresarnos de forma virtual, esos mensajes no verbales, ¿no? Y bueno, y por otro lado, los especialistas clínicos. Aquí aún rizamos el rizo. Los especialistas clínicos van al hospital a dar soporte a los médicos. En este caso, como mis compañeros ya han dicho, ya se está haciendo esto de forma virtual. Se está dando formaciones, se está apoyando incluso en cirugías de forma virtual. Y creo que esto va a ir a más en los próximos tiempos. Antonio, muchas gracias. Y efectivamente hay varias preguntas que estaban relacionadas con el tema, por lo cual pues, confío que tu respuesta les haya servido pues, a varias de estas personas. Pasamos a la siguiente pregunta, pues, más diferente respecto de esta última. Ana, si te parece bien, te la leo. Pues la traslada Pablo Rodríguez Gironés. ¿Cuáles son los perfiles más demandados durante la era COVID y los que pensáis que serán los más demandados durante la era post-COVID? Ok, pues como ha mencionado antes Marta, durante la era COVID, y si eso nos referimos ahora y a los pocos meses o a los recientes meses que hemos pasado, no hemos echado de falta una competencia X. Ha sido más esa flexibilidad y sobre todo la creatividad que ha desencadenado esta situación, ¿no? Ser flexible y ser creativo. En cuestión de ya cosas que palpamos, que vamos a necesitar, que las podríamos tener hoy, pero que seguro las vamos a necesitar en el futuro corto, es todo en torno a la digitalización. Y varias ramas, tanto digitalización, lo que acaba de comentar Antonio, en la venta. Si tú parte del proceso de venta o parte de las actividades del proceso de venta los digitalizas, requiere competencias tanto que pueden ser hardcore, alguien que necesite saber cómo utilizar la tecnología, pero también de comportamiento y de mindset. ¿Cómo la utilizo? Y a todo esto, querer utilizarla. Entonces, en la venta y relacionada a la digitalización se hace falta, por supuesto, para desarrollar soluciones y productos digitales se necesitan digital skills, más hardcore, más en el I+D, ¿no? Y luego también algo que es general, pero absolutamente fundamental, competencias de liderazgo. Un liderazgo que entienda cómo sacar lo mejor de los colaboradores y las colaboradoras en la era digital. ¿Y qué es eso? Pues lo estamos definiendo. Podría hablar de las palabras que cualquier mundo podría hablar, ¿no? Agilidad, inspiración, bla, 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 bla. Pero ahora lo que estamos haciendo en nuestra organización es realmente poner foco en esto y llevar a tierra
cuáles son esas competencias que el liderazgo necesita ya, empezando desde ya. Espero haber contestado a la pregunta. Excelente, Ana, muchas gracias. Sí, y una última pregunta, y te la dirijo a ti, Rocío. Fulvio Santa Caterina pregunta, ¿algún consejo para los que estamos en búsqueda de empleo en este sector considerando la situación actual? ¿Algún consejo si estás en búsqueda activa? A ver, nuestro sector es verdad que ha sido culturalmente muy endogámico. Depende mucho de lo que quieras, porque hay perfiles muy técnicos, muy clínicos, y hay perfiles de marketing donde entra todo el mundo y tal. El mundo digital, por supuesto, ya es como una skill, ¿no?, que tenemos que tener todos, ¿no? Adaptarnos a la tecnología. Y luego hay una parte que yo creo es muy importante y es parte de nuestros valores, ¿no?, de tener esa parte de caring, de cuidado al paciente, de querer dar lo mejor y, bueno, una empresa como Boston siempre busca gente pues que le guste lo que hace, ¿no? Es muy importante, yo creo. La pasión, sentir pasión por lo que haces es importante. Y eso no lo va a cambiar el COVID. El COVID puede cambiar si necesitas un técnico con más pero al final lo importante de todo es bueno, pues que haya un perfil profesional, que sienta pasión por lo que hace, que esté dispuesto a hacer las cosas cuando pasan, no sé, que seas capaz de andar 3 millas más, ¿no?, como dicen los americanos, ¿no? Dar esas extra mile que dicen, pues eso es muy importante en nuestro sector porque es verdad que se trabaja mucho, o sea, la gente trabaja mucho y yo creo que al final es un trabajo muy agradecido, pero sacrificado también. Entonces, tener pasión para mí es fundamental. Yo cuando veo un candidato con pasión, digo a por él. Muchísimas gracias, Rocío. 5:30. Ha pasado increíblemente rápido. Pues, yo solamente pues, tengo palabras de agradecimiento. Pues, Marta, Rocío, Antonio, Ana, ha sido un placer escucharos. La verdad es que sin duda sois personas apasionadas por vuestro trabajo, por vuestras compañías. Así lo habéis demostrado. Me quedo con muchas cosas de lo que habéis comentado, de la importancia de la tecnología sanitaria pues, para la economía, para nuestros pacientes. Realmente, pues, cómo os habéis adaptado y habéis puesto a los pacientes y a vuestros profesionales en el centro de todas vuestras actuaciones. Bueno, pues, os deseo muchísima suerte. Este webinar se ha grabado, por lo cual pues, los próximos días estará disponible para todos en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado por vuestras preguntas e interés. Doy por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.